one way to think about it. Ministro, usted tiene que pagar por todo esto. Usted es el ministro de Finanzas de un país, de uno de los países más exitosos de América Latina, y también tiene presiones para mejorar la calidad, el acceso del servicio público, tiene presiones fiscales. Entonces, háblenos un poquito de la dimensión fiscal, de la parte de cómo se financia una respuesta a todas estas ansiedades, estas expectativas de la clase media. No, yo, antes que responder al pasar directamente a las implicaciones que tiene esto sobre las presiones o demandas sobre las políticas y sobre cómo implementarlas, yo creo que cuando se plantea el tema bajo el rótulo de la ampliación o el crecimiento de las clases medias en América Latina, yo creo que tiene que ver con lo que decía Marta y Nancy. Aquí hay una dimensión, si de lo que estamos hablando es de lo que está ocurriendo, y a eso le queremos llamar un avance de las clases medias, o si de lo que tenemos que hablar es de lo que ocurre cuando en determinadas realidades sociales emergen clases medias. Yo creo que hay que decir, lo que está ocurriendo en América Latina no necesariamente por las características del proceso debe merecer el calificativo integral de que hay un surgimiento de nuevas clases medias. Lo que ha pasado es que la prosperidad ha generado oportunidades para más que los que habían gozado de esas oportunidades y las habían aprovechado en el pasado. Esa es la dimensión. Y aumentan los ingresos de sectores que en el pasado estaban por debajo de niveles muy elementales de capacidad de consumo. Ahora, ese proceso no necesariamente es un proceso que merezca el calificativo de estar generando clases medias. Porque, por ejemplo, me temo que no esté nada claro que este proceso en América Latina no esté cargado de segregaciones, no esté cargado de exclusiones. En ese camino de progreso no es nada claro que esa capacidad de las clases medias de movilidad social y de cambiar las estructuras de convivencia esté dominando sobre el proceso. O sea, hay que interpelar seriamente sobre de qué fenómeno estamos hablando, del que está ocurriendo o del que la abstracción nos permite discutir si ocurre, qué implicaciones tiene. Pero cuando el Banco Mundial dice que hay hoy en día en América Latina y por primera vez en la historia hay más gente que vive en la clase media que gente que vive en pobreza, ¿qué significa eso para ustedes? El problema es, si lo estamos midiendo en términos cuantitativos, de la capacidad de gastar, implica un fenómeno nuevo sobre las actitudes individuales y familiares del consumo. Esa es una dimensión. Pero cuando de ahí lo tensionamos hacia las demandas por calidad, por mejores servicios, por mayores oportunidades, por estructuras institucionales más democráticas, yo creo que es un salto diferente, que no tiene que ver con el fenómeno que documenta el informe del Banco Mundial. Me parece que son procesos que superponerlos y creer que unos y otros son parte del mismo hecho empírico de la realidad, yo creo que es un error. Pues yo tengo la sensación de que parte de las demandas que ocurren en nuestras sociedades no tienen que ver necesariamente con el proceso de abandono de la pobreza, sino verdaderamente por un cambio de agenda que tiene una profundidad bastante más importante. Y en eso usted está de acuerdo, tanto Nancy como Marta dijeron eso, pero la pregunta es para ustedes, usted se sienta y tiene que generar un presupuesto que de alguna manera refleje eso que usted acaba de decir. Usted tiene que generar un presupuesto en consulta con todos los demás actores políticos e institucionales, pero usted tiene que responder a eso que usted acaba de decir. Cuéntenos, compártanos su experiencia de tratar de aumentar el espacio fiscal para atender estas nuevas demandas que usted describe. Vuelvo sobre la reflexión anterior para poder introducir las políticas. Si nosotros decimos que el espacio fiscal ha sido generado por la prosperidad, básicamente es la continuidad de la prosperidad la que da la puerta a la continuidad del proceso. El problema es que hoy tenemos una demanda sobre las políticas, sobre reformas institucionales que sean capaces de dar cuenta y generar el soporte para que estos procesos sean durables. Y eso tiene que ver con la prosperidad y otras dimensiones de la acción de las políticas públicas. Y eso es un problema serio sobre el financiamiento. Porque tiene que ver con toda la fiscalidad, con la integralidad de la fiscalidad. Nancy, you wanted to react, and Marta. Yes, I think I have a gentle disagreement with the minister in the following sense, that maybe in Uruguay, which is probably one of the most, it is probably the most middle class
society in Latin America. A continuation of growth would generate fiscal resources. But I think there's a deeper structural problem in countries like Brazil, Peru, which is, first of all, one answer to the question, Moises, you asked about the comparison that the World Bank is making, is that particular comparison leaves out the $4 to $10 group. Okay, so there's more people above $10 and fewer people below $3 or $4. But there's this other group that Marta has. So on the fiscal side, I think the issue is as much on the tax as on the expenditure side. And what we know from work of Nora Lustig and others is that the people in this group $4 to $10, the strugglers, the clase baja, they are paying quite high taxes, indirect Give us taxes. some examples of that. So in Brazil, that group gets very little of the conditional cash transfers. Its income is reduced, its real income after taxes is reduced by about 6 or 7% by the indirect taxes they pay. So most of the benefits that it gets from the state are on the real side in health and education. And that group does not value those benefits for all the reasons we've been In what talking other about. countries do you see that? You know, Everywhere. everywhere, It's the EVA. the strugglers, It's the evil of the EVA. the value-added tax ends up being very regressive, is your point. Yes, or not at all progressive. Let's put it that way. I mean, it's not sufficiently progressive. And Latin America depends far more on the value-added tax than Europe, for example. Marta, tú querías decir algo sobre Sí, esto. o sea, Uruguay tiene el mismo problema que Chile. Hay un déficit, ¿no es cierto?, de reconocimiento de una clase baja. Aquí yo tengo un 54% de los uruguayos se ubican en la clase baja. El Banco Mundial dice que son solo 40%. O sea, tenemos de nuevo esta discrepancia de aquellos que tuvieron un avance, pero que ese avance no fue suficiente, ¿no? Este es el túnel de Hirschman, donde tú vas en la línea de la derecha y no logras cambiarte a la línea del medio. Y esa línea de la derecha va demasiado despacio. Y como la tercera línea va demasiado rápido, la revolución se produce, a la salida a la calle se produce, porque tú dices, yo tengo derecho a ir más rápido. Es un problema relativo también, ¿no? Donde el que logró duplicar o triplicar su ingreso de 1 a 5 a 6 dólares, en un espacio muy corto de tiempo cree que lo va a seguir duplicando en el futuro y de repente se estanca. Y en el momento que se estanca es el momento que sale a la calle a protestar. Y esa es la clase baja. Y aquí yo tengo un 45% en la región, independiente de cuántos queden en la pobreza, independiente de cuántos ya están por encima de los 10, 12 dólares, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde hay una ausencia de target, ¿no?, de identificación de que son ellos los que están en el fondo diciendo, señor, no se olvide de mí, porque Claro. los que salieron a la calle en Chile para la revolución del 2011 Los pingüinos. justamente son esa clase que alcanzó a subir, pero que nadie le dio nada porque no estaba en ninguna categoría. Ministro. Sí, yo tengo la impresión de que hay muchas dimensiones que se entrecruzan en esto, pero yo no estoy seguro que el tema central que deberíamos discutir es por qué sale la gente a la calle a protestar y cuál es la razón por la que el hecho que genera notoriedad sea el hecho relevante. Cada uno tendrá su especificidad y yo creo que a lo que nos interpela esta realidad de que la prosperidad genera y resuelve unos problemas de consumo y plantea e interpela las políticas de otra manera. Me parece que ese es el tema relevante, porque finalmente América Latina, si efectivamente está en condiciones de continuar la prosperidad, tiene una agenda de reformas que es muy distinta que las que impulsaron la prosperidad. Y ese me parece que es el tema central. ¿Y cuáles son esas? Y las reformas tienen que ver si efectivamente en un continente muy desigual hay que acompañar el proceso de prosperidad con procesos de inclusión y universalización de servicios. Bueno, tenemos una enorme tarea de extensión de servicios muy elementales que sean las clases medias por demandas de ellas o por simple necesidad de generar la plataforma de continuidad de la prosperidad en condiciones de más equidad. Y ese es el tema, me parece, más importante. No es el hecho de por qué la gente sale a protestar. Y sobre las estructuras tributarias. En mi país hicimos una reforma tributaria tremendamente progresiva,
Y sin embargo, eso no cambia la capacidad de proveer bienes públicos, cambia el esquema de financiamiento. Si de lo que estamos hablando es de aumentar la presión fiscal, si ese es el tema, me parece que estamos trabajando sobre una dimensión diferente, porque Ministro, por presión fiscal, permítame un momento, por presión fiscal elevada, el país de América del Sur con presión fiscal más elevada es Brasil. Y Uruguay no llega primero ni segundo en materia de presión fiscal y tiene bien consolidado un esquema universal de políticas que hace y da un conjunto de respuestas a un conjunto de problemas que tienen que ver con la prosperidad, pero no eliminan la agenda de políticas que generan igualdad de oportunidades. Entonces, y yo quisiera hacer un breve comentario. Hacer una reforma fiscal no es sencillo. O sea, no es una labor política sencilla. Entonces, a veces yo siento que esa es una distancia entre el mundo académico y el mundo de la política, es que las reformas fiscales son operaciones políticas de tremenda complejidad. Y ni que hablar, estamos asistiendo a algunos de esos problemas por aquí, por esta parte del mundo, ¿no? O sea, los problemas fiscales no son problemas sencillos. Entonces, denos un ejemplo. A ver, ayúdenos a entender de manera muy práctica su experiencia en cuál es el principal obstáculo, cuál es el cuello de botella más importante que usted ha encontrado cuando intenta aumentar la distribución y la calidad de los servicios públicos. Denos tres ejemplos, no tres ejemplos, identifíquenos tres temas, tres obstáculos. Vamos a ver un ejemplo. Uruguay hizo, y está en curso, una importante reforma que asegura un aumento de cobertura en la asistencia de salud. ¿De acuerdo? O sea, una reforma muy importante, probablemente la más valorada por los ciudadanos en estos últimos años, una reforma que cambió drásticamente y radicalmente las condiciones de acceso. En el momento de diseño sobre esta política hubo dos temas importantes desde la conducción de las finanzas públicas. Uno era, ¿qué participación de contribución le correspondía a los usuarios? Y segundo, y contrapartida de eso, ¿de qué manera la sociedad, a través de los impuestos recaudados en la integralidad de las finanzas públicas, apuntalaba de manera consistente esto? Esto nos llevó a la gradualidad, nos llevó necesariamente a una reforma de implantación gradual. Me pido otro ejemplo. Cuando pensamos en la compatibilidad entre prosperidad y la continuidad de un proceso de inclusión social, el fortalecimiento de inversión en educación es crucial. Y eso es, al principio, y mal que le cueste a cualquier analista, implica poner recursos. Y las transformaciones ocurren después de poner los recursos. Y no ocurren de ninguna manera antes que esos recursos estén. Y nos lleva a una secuencialidad diferente que no admite el mismo tipo de gradualidad que la anterior del punto de vista de las finanzas públicas. Yo quería darle la oportunidad a ustedes de intervenir. Hay micrófonos. Por favor, acérquense a los micrófonos y les voy a dar la oportunidad de hablar. Avancen hacia los micrófonos aquellos de ustedes que quieran hablar. Hay que ir a los micrófonos. Mientras tanto, les quiero preguntar, esto de que estamos hablando de la expansión de las clases medias ha ocurrido en un periodo en el cual Latinoamérica ha tenido un crecimiento excepcional, impulsado por el ciclo de los commodities y los precios de los commodities, un ambiente financiero internacional muy benevolente y ciertamente los esfuerzos que se han hecho en los países. Eso empieza a cambiar, todo el mundo anticipa, todos los pronósticos del Fondo Monetario y del Banco Mundial es que viene una época de vacas flacas. Y entonces esto de empezar a responder a las expectativas de la clase media en un ambiente de vacas flacas puede ser mucho más exigente y difícil de lo que ha sido hasta ahora. Nancy, danos un poquito sobre eso y después voy con ustedes. Yes, I think this should be a huge concern, particularly for policymakers, how to cope with what have been rising expectations of both groups, the strugglers below $10 and those over $10, in a period when growth will slow down. And particularly for those below $10, our working class or clase baja, that group was relying on the increase in credit. They didn't necessarily, the evidence is they didn't necessarily invest in assets that
will give them lasting value. They bought a lot of consumer durables, etc. So they're very vulnerable to the slowdown. They were relying on a growing income. So it's a huge, huge problem. And the middle class, the true middle class, my concern would be on the inequality issue, that as they are more secure and their income is a little bit less vulnerable, they have higher skills, their income will continue to grow, and they'll be farther and farther away from this group of more vulnerable in absolute terms. And this is very complicated for dealing with the social contract, because they have already opted out to private schools and behind security gates. So they care less and less, unless they are captured soon by better services. Thank you. Exactly what you're Marta, brevemente y después tenemos unas preguntas. Sí, yo discrepo un poco de que puede ser peligroso, porque la manera como América Latina ha enfrentado las últimas crisis muestra que hay un sentido de justicia que está detrás de la demanda. Ese sentido de justicia tiene que ver con la dispersión del poder. Y si uno ve lo que pasó en Uruguay, en Ecuador y en Bolivia, que son dos países que han cambiado la relación de la gente con el poder, se nota que el factor acceso, el factor igualdad, el factor dignidad son centrales en el posicionamiento de la gente. Por lo tanto, la persona que pierde ingreso, y en eso discrepo con lo que dijo Enrique, la persona que pierde ingreso y consumo en una crisis no perdió su estatus y por lo tanto no se siente que bajó de nuevo, porque todo el mundo bajó y los que más pierden en una crisis son los más ricos. Esa es la percepción de la gente. Entonces se produce un efecto fairness, porque la gente que tenía mucho ahora tiene un poco menos, y ellos nunca tuvieron mucho, y por lo tanto lo que pierden es proporcionalmente menor a lo que tenían los otros. Me parece que América Latina es una región que está acostumbrada a vivir en crisis, y por lo tanto las crisis no es lo que los preocupa. Lo que les preocupa es que la prosperidad que viene se la lleven unos pocos, y esa injusticia es la que produce más, yo diría, demanda. De acuerdo. Déjeme aprovechar para darle la bienvenida al ministro Mauricio Cárdenas de Colombia. Bienvenido, ministro. Gracias, Moisés. Sabemos que no hay nada más angustiante que estar en un tráfico mientras lo estamos esperando. Gracias, Moisés. ¿Qué piensa usted de todo esto, ministro? Tu usual franqueza. Estamos Still wet. His jacket is still wet from the tómese, rain. lo que vamos a hacer, ministro Cárdenas, tenemos a varias personas esperando y estamos comenzando la sesión de preguntas. Tenemos solo 10 minutos, pero yo sé que con la generosidad característica del Banco Mundial nos van a dar unos minutos más. Y voy a tratar de hacerlo muy rápido. Vamos a oír las preguntas y les ruego y les imploro que sean preguntas breves. Y entonces, una vez que oigamos todas las preguntas, les voy a dar unos minutos a todos ustedes para que reaccionen a algunas o a todas las preguntas que le dan. Entonces, por favor, tomen notas. Adelante, Guillermo, por favor. Y díganos quiénes son ustedes, por favor, denos su nombre. Guillermo Perry. Fui economista jefe aquí en el Banco Mundial para América Latina y ministro de Hacienda en Colombia. El título dice, incluye la palabra la brecha de los servicios, y no se ha hablado mucho de eso. Mi impresión es que en el grueso de los países de ingreso medio de América Latina, los que tienen más de $4 por día, la clase baja, vulnerable y la media, tienen acceso a los servicios básicos, por lo menos los que viven en las ciudades. Entonces, el gap no es de acceso a los servicios. La pregunta, Guillermo. Es de acceso a calidad. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente: si es cierto que el problema es acceso a servicios de calidad, hay un tema de economía política que no se ha hablado aquí, además del tema de que se necesitan recursos fiscales. No es solo eso. Y la pregunta es, ¿están capturados esa prestación de servicios? ¿Se dejaron capturar, por ejemplo, por el sindicato de maestros en el caso de educación? okay. ¿Cómo cambia la economía política de ahora en adelante para que eso pueda
tener un cambio y mejorar la calidad de la Y vida. ahí sí les voy a preguntar a ustedes, hay todo el tema de que en educación y salud las reformas en las instituciones que prestan esos servicios enfrentan con frecuencia a los sindicatos, que tienden a ser los sindicatos más fuertes de esos países. Entonces, una pregunta para ustedes es cómo enfrentar eso. Por favor. Buenos días, soy Rosa Cañete, trabajo para Oxfam en República Dominicana. Mi pregunta va dirigida al tema de la priorización del objetivo de la reducción de pobreza extrema del Banco Mundial actual y el vínculo de esta con los programas de transferencia condicionada. ¿Van a seguir, cuál sería su opinión de seguir priorizando los programas de transferencia condicionada como principal estrategia para reducir pobreza, cuando estos tienen un impacto claro, cuando se entiende la pobreza como un tema económico y lo único que hacen, por ejemplo, en República Dominicana es aumentar $20 por familia el ingreso, reduciendo, por supuesto, la pobreza extrema medida a nivel económico, pero no abordando la dificultad de las condicionalidades que dependen de sistemas universales? Gracias. Déjeme darle la oportunidad al señor atrás para ser equitativo. Usted, por favor. ¿Yo? Sí. Mi nombre es Miguel Schloss, yo soy de Chile. Mi pregunta realmente iba más al presidente, pero sería útil que cualquiera de ustedes lo pueda responder, y es el vínculo entre lo que ustedes están comentando como panel y lo que decía el presidente. ¿Qué es lo que el Banco Mundial puede realmente aportar a temas donde, uno, los skills, la capacidad que tiene el Banco Mundial es muy distinta al tipo de problemas que ustedes están refiriéndose? Dos, en un momento en que la situación financiera del Banco Mundial tiene sus limitaciones, etcétera. ¿Cómo puede el Banco Mundial responder a este tipo de preguntas? Gracias. Adelante. Yeah. My name is Marcus Freitas from Brazil, and I have an empirical experience. I saw the manifestations right in front of my house. And I disagree with the point that it was poor people. It was middle class, more than $10 a day, and that is the impression I had because I was in São Paulo. And my question is regarding two things. First of all, people didn't want political parties participating in it. So it shows that the representation model of democracy, at least in Brazil, is not working well. So I wanted to hear from that about the political parties and their absence in the program. And the second thing is that the question was the priorities of the government. And the whole thing started during the World Cup in Brazil. Not the World Cup, but the Confederations Cup. And the priorities that the governments were considering as what was important, that's what the population didn't regard the same way. So political party system problems and also the priorities of the governments. Thank you. Thank you. Go ahead. Hola, mi nombre es Damián Vergara, yo soy estudiante de Economía de Chile, así que más que hacer una pregunta, quiero responderle a usted su pregunta inicial, porque yo soy una de las personas que estuvo el 2011 en la calle, el cual usted dijo que estábamos tirando piedras, lo cual no es necesariamente así. Y hay un punto que usualmente en este tipo de discusiones no se toca, que es la visión externa que tiene el resto de los países respecto a Chile, de un país que ha crecido, de un país que ha prosperado. Pero a nivel interno, el nivel de desigualdad es abrumante y es mucho más allá de lo que el mismo índice de Gini dice. Pero sí te voy a pedir una pregunta. Voy a terminar con una pregunta, porque el tema al final está en que hoy en día la desigualdad en Chile no solo es un mal índice de Gini, sino es un 1% de la población que se lleva el 30% de los ingresos, que es un mismo 1% que controla los medios de comunicación, que es el mismo 1% que está en las grandes empresas, que está en el gobierno. Vamos a preguntarle a Marta que nos responda sobre la concentración del poder y de la riqueza en Chile. Sí, en ese sentido la pregunta, y para todos los panelistas, no solo para Marta, ¿qué rol al final tiene en combatir, o sea, en buscar prosperidad, en tratar de reducir esta brecha, el tema de la desigualdad en general y sobre todo los vínculos de poder, porque en Chile la verdad la gente está en la calle porque no hay otra forma de hacer las cosas? Gracias. El señor de atrás, por favor. Sí, Per Kurowski. Quiero tocar un tema que empezó Nancy Birchfield tocar, es cuánta presión sienten de la nueva divergencia entre la clase media que nadó hacia arriba y la clase media que flotó hacia arriba. Gracias. Adelante. Esteban Melo, de Ecuador. Bueno,
que para ser clasificado como clase media que tenga un nivel de consumo alto, no necesariamente creo que va por ahí. Hay clase muy pobre, clase baja, que se compra un televisor de 40 pulgadas y lo pagará en 10 años, y no le importa que pague 5 veces su valor con tal de pagar 20 centavos o 30 centavos, eso no importa. Lo importante aquí, y hacia allá va mi pregunta, ¿qué es lo que realmente da sostenibilidad a la clase media? ¿Qué es lo que le va a sostener? Porque con una política de Estado yo puedo ayudar a elevar esa clase media, pero ¿cuánto tiempo? Una clase media que nuevamente va a bajar a sus necesidades básicas. ¿Qué es lo que da sostenibilidad a la clase media? Déjeme tomar las últimas dos preguntas que van a ser hechas de manera muy rápida. Buenos días, Jesús Antonio Vargas, noticiero económico antioqueño. Vengo de Medellín y primero que todo, pues cuando se cansen del frío de Washington pueden ir a vivir a Medellín, que tiene 25 grados en promedio todo el año. Este año en agosto en la ciudad de Pereira, en Colombia, los empresarios hablaron mucho, 2 días seguidos, de la clase media y todas sus posibilidades. Pero cuando uno viene de una ciudad donde el servicio de agua potable cubre a todos por igual y el acceso a la energía es igual, uno se pregunta si realmente el desafío está en lograr mejorar la clase media campesina, porque el extremo rural es donde está mayor concentrada la pobreza. Y por último, si no tendremos una clase media hoy que está súper endeudada. Gracias. Adelante. Yes. Thank you. My name is Lorne McDonough. I won't say what I do, but I'm a citizen of Jamaica and a citizen of the Caribbean. And I heard a lot of theory today, but in reality, I can't think of anyone in just about almost all of the Caribbean countries that could make $4 to $10 a day and not be dirt poor. If you've lived in the Caribbean, you'll know this. If you go to the supermarket, you'll know this. There's absolutely no situation where even the best paid housekeeper or gardener or factory worker would be making $35 a day that would ever consider himself or could be considered. And what is your question, please? Poor. So I'm just wondering, I'm just not understanding all of this. The definition. Because anybody under that is poor, and $600 to $1,000 would be working poor at least. Thank you very much. And apologies to all of you for my bluntness, but we run out of time. So now we are over time, and I'm going to give it, let me leave Minister Cardenas last, so to give him even more time to digest the conversation. No, I'm going to give you more time, and perhaps you can add a little bit. One of the questions we had for policymakers had to do with the main obstacles that a Minister of Finance faces in trying to create the fiscal space for to respond to the growing demands of a growing middle class. So take any of the questions from the audience and then add that one. But let me start with Marta and then go and work our way to you. Okay, muy brevemente. Primero, Guillermo, el gap es de acceso a la calidad y cómo cambia la economía política. Bueno, yo creo que el gap es la dispersión del poder. Creo que Ecuador, y eso también responde otra de las preguntas, el gap mayor no es solamente la calidad. El 70% de la región no cree que el Estado, no tiene fe que los Estados, y han perdido el valor del que el Estado pueda resolver los problemas. Pero lo que quiere es igualdad de acceso. Entonces, la calidad no importa tanto como si yo puedo y el del lado no puede, y el señor del otro se consigue el bypass, eso es lo que vale en el acceso al Estado. No, hay una desigualdad de acceso que tiene que ver con la dispersión del poder. ¿Qué puede hacer el Banco Mundial? La pregunta de Miguel Schloss. Bueno, yo creo que el Banco Mundial puede hacer muchísimo. Creo que la brecha entre la comprensión de la definición, el Banco Mundial desde luego puede buscar una estandarización de lo que entendemos por clase media y clase baja. Me parece que empezar por definir el problema y decantarlo al punto que todos estemos hablando de lo mismo, con todos los componentes que tiene cada uno, es una tarea mayor.
y por lo tanto me parece que esa contribución solamente ayudaría muchísimo a no solo los discursos, sino que también en la acción. ¿A qué se está refiriendo? O sea, me parece que el tema definitorio es muy importante. Y de ahí, por supuesto, el operacionalizar esas definiciones. Después, respecto del tema de la representación política, sin duda que hay una crisis de representación en América Latina, ¿no? La crisis de representación tiene que ver con, Paraguay es el último país que tuvo la alternancia del viejo régimen, y las nuevas élites que han entrado a hacerse cargo de los países han generado la pluralidad. Yo creo que son las bondades de la democracia. Estamos viviendo una explosión de pluralidad. Nuestras sociedades, con la excepción de la Uruguay y la Argentina, son sociedades cerradas. Y lo que estamos viviendo simultáneamente es una explosión de la pluralidad, es decir, la demanda por más opciones políticas, una explosión de la apertura de la sociedad. El 70% de los latinoamericanos dicen que no dicen lo que piensan, como dice Octavio Paz, nos escondemos detrás de la máscara, y lo que queremos hacer es ahora abrirnos, y todo eso está sucediendo simultáneamente. A mí me parecen procesos positivos. Yo veo un vaso mitad lleno en esta crisis de representación y de demanda de dispersión de poder. Y eso tiene que ver con el comentario del joven chileno, ¿no es cierto? En Chile hay una crisis de representación muy fuerte, que se van a ver en las elecciones presidenciales de este año, donde tenemos por primera vez en la historia 9 candidatos.